Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de Física 1, turno B, en este segundo cuatrimestre de 2021. Hoy vamos a terminar lo que empezamos la clase que viene, que es cinemática en dos dimensiones. Vamos a ver ahora bien coordenadas intrínsecas y coordenadas polares, y vamos a empezar con dinámica. La segunda parte de la clase va a ser básicamente, eso sí va a ser un repaso de lo que vino el CBC, va a ser un repaso de las leyes de Newton, que seguro las tienen bien presentes, así que simplemente vamos a repasar entre todos y vamos a ver alguna cosa y aprovechar para bajarle un poco el ritmo a la clase, que la primera parte va a ser intensa en la parte de cuentas. Si yo les tuviera que pedir, les diría, o les pregunto, ¿qué es lo más importante que vimos la clase anterior? ¿Qué me dirían? De cinemática de dos dimensiones. Un título, una frase, un concepto. Trayectoria. La derivada de un vector. La derivada de un vector, pero algo más relacionado con el tema de la parte de cinemática, estoy preguntando, de cinemática en dos dimensiones, Valentín. Trayectoria. Trayectoria, pero ese concepto de trayectoria ya lo hemos visto. ¿Está bien? Lo que sí definimos es las dos cantidades, además de la posición, que usamos para describir el movimiento, que son la velocidad y la aceleración. ¿Y qué es lo más importante que vimos? ¿Movimiento uniforme? ¿Cómo? ¿Movimiento uniforme? No, en la clase pasada no vimos movimiento uniforme, ¿no? No. No, estoy preguntando de la segunda parte de la clase, de la parte de que vimos cinemática en dos dimensiones. La desplazamiento de la aceleración. Perdón, no te escuché porque justo se superpusieron dos. Cualquiera Creo que que hable. eso es la aceleración. La aceleración tangencial, la descomposición en dos componentes. Vamos a empezar. ¿Qué me pueden decir de la velocidad? La velocidad como vector, ¿qué características tiene? Está relacionado la trayectoria. con la aceleración. Bueno, está relacionada en el sentido de que la aceleración es siempre la derivada de la velocidad. ¿Está bien? En eso estamos de acuerdo. Pero la velocidad como vector, ¿qué características tenía en un movimiento cualquiera en dos dimensiones? Una dirección y un sentido. Paralelo a la superficie. Siempre es tangente a la curva. Que es tangente a la trayectoria, que es lo que están diciendo acá Valentín, Juan Ignacio y Matías en el chat. ¿Está bien? O sea, nosotros aprendimos dos cosas fundamentales en la última parte de la clase pasada. Lo primero es que la velocidad es siempre un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? O sea, si yo tengo la secuencia de posiciones de un móvil y esa trayectoria no es rectilínea, o en cualquier caso, la velocidad siempre es un vector tangente a la trayectoria. Y la longitud del vector expresa la rapidez con que se está desplazando en ese instante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Y de la aceleración qué podíamos decir? ¿Tenía una dirección característica también? Sí, que es perpendicular a la velocidad. ¿Es perpendicular a la velocidad? ¿Solo en qué caso? En el movimiento circular uniforme. Lo que sí sabíamos es que siempre apuntaba... Por eso lo muestro acá, perdón, ya te dejo la palabra, que es que cuando vimos al principio derivado de un vector, la aceleración es perpendicular a la velocidad solamente si el módulo de la velocidad es constante. Claro. Si no, no necesariamente es perpendicular a la velocidad. En general no es perpendicular a la velocidad. Perdón, ahí te interrumpí, no sé quién está hablando porque no veo el nombre en el cuadrito. Veo la foto, pero no el nombre. No, eso que, como vos marcaste ahí arriba, que si apunta en el cambio de la velocidad. Apunta en el cambio de la velocidad, y el cambio de la velocidad, ¿para dónde iba siempre? ¿Para qué parte característica de la trayectoria? La cóncava. Siempre para dentro de la curva. Para la parte cóncava, para la parte de adentro, y eso porque los cambios de velocidad típicamente son hacia el lado de la parte cóncava, porque el vector se tuerce hacia la parte cóncava, ¿está bien? Entonces,
Y habíamos visto en la clase pasada que si yo expreso el vector aceleración en coordenadas, expreso la velocidad en coordenadas cartesianas, el vector aceleración lo puedo obtener en coordenadas cartesianas. Ahora, las coordenadas cartesianas de la aceleración, a mí me dicen cómo varían las coordenadas cartesianas de la velocidad. Lo cual puede ser útil, por ejemplo, en el tiro oblicuo, que ustedes vieron en el CBC y probablemente en algunos en el secundario. ¿Está bien? Ahora, a veces, si yo tengo un movimiento acelerado, eso quiere decir, ¿qué quiere decir que el movimiento sea acelerado? La Una velocidad pregunta muy varía con el tonta. tiempo. Que la velocidad varía con el tiempo, exactamente. Ahora, la velocidad es un vector. ¿Está bien? Y ese vector puede cambiar, o porque cambia, una forma de describir los cambios es viendo los cambios en las componentes, pero yo también puedo estar interesado en si lo que cambia es el módulo del vector, es decir, si está aumentando la rapidez o disminuyendo la rapidez, o si está cambiando la dirección del vector, ¿está bien? Es decir, si está cambiando la dirección de la velocidad. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si yo quiero tener una aceleración en unas componentes, y esas componentes me informen acerca si lo que está cambiando es el módulo y la dirección de la velocidad, entonces necesitamos escribir no la aceleración en coordenadas cartesianas, sino en un nuevo set de coordenadas que las llamamos intrínsecas. ¿Sí? Y esas coordenadas intrínsecas estaban formadas por dos versores, ¿está bien? En vez de ser los versores I y J, o sea, los versores que van a direcciones cartesianas y que son fijos en el tiempo, las coordenadas intrínsecas tienen una característica que es que esa base, la base de versores en la cual uno descompone los vectores, es una base que depende del tiempo. ¿Se acuerdan cuáles son esos versores que comentamos al final de la clase pasada? El tangencial y el normal. El tangencial y el normal. Es decir, nosotros en cada punto podemos definir estas dos trayectorias. Digamos, si yo tengo una trayectoria, en cada punto de la trayectoria puedo definir un versor que vaya en la dirección tangente. Básicamente, este es un versor de módulo 1 que me apunta a la dirección tangente, un vector de módulo 1, y un versor que sea perpendicular a ese vector y que vaya en la dirección perpendicular a ese vector hacia el lado cóncavo de la trayectoria que llamamos versor normal. ¿Está bien? Si estoy en un plano, entonces si cualquier vector lo puedo escribir en coordenadas cartesianas, cualquier vector lo puedo escribir en coordenadas intrínsecas. La única diferencia entre las coordenadas, la principal diferencia entre las coordenadas intrínsecas y las cartesianas, ¿cuáles son? Entonces, Que unas son fijas en el tiempo y las otras van variando. exactamente, que unas son fijas en el tiempo y las otras van variando. ¿Está bien? Van variando de acuerdo a la trayectoria de la partícula. Entonces, en esta nueva base, en este nuevo set de versores, yo voy a escribir la velocidad como el módulo de la dirección tangencial, porque la velocidad siempre apunta a la dirección tangencial, pero la aceleración no necesariamente apunta a la dirección normal. ¿Está bien? Va a tener una componente, si yo apunto hacia el lado cóncavo de la trayectoria, la puedo descomponer en dos componentes. Una que va, ¿están viendo el cursor acá? Sí, sí, sí. Una que va en la dirección tangencial y otra que va en la dirección normal, la componente tangencial y normal de la aceleración. ¿Está bien? Cada componente vamos a ver que tiene un significado físico bien definido, y eso se puede ver incluso antes de hacer las cuentas. ¿Está bien? Porque si la componente normal de la aceleración fuera 0, ¿cómo va a ser la aceleración? ¿Tangencial o 0? Supongamos que no es 0, que va a ser toda tangencial. Y si es tangencial, eso quiere decir que es paralela a la velocidad. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Y si es Sí, paralela a sí. la velocidad, o sea, si las... Vamos a... Si la aceleración es... ¿Por qué no me anda esto? Ah, qué salame. Ok. Me quedó con tinta blanca esto.
Si la aceleración es tangencial, entonces quiere decir que la aceleración es paralela a la velocidad. Y si es paralela a la velocidad, ¿cómo va a ser el movimiento si el vector aceleración y el vector velocidad son siempre paralelos? Rectilíneo. Rectilíneo, ¿eso lo ven? ¿Se entiende o solo me lo repiten porque está escrito acá? Se entiende, se entiende. Se ve bien, ¿no? Entonces, es decir, entonces si el movimiento es rectilíneo, si la aceleración, perfecto, gracias, era una broma igual, si la aceleración es paralela a la velocidad, eso quiere decir que los cambios en la velocidad, que es lo que me dice la aceleración, van siempre en la dirección de la velocidad. Entonces la velocidad solo va a cambiar el módulo, no va a cambiar la dirección. Es decir, entonces, que la componente tangencial de la aceleración necesariamente tiene que estar relacionada a los cambios en la velocidad, en el módulo de la velocidad. ¿Sí? Sí, profe. Por otro lado, si la componente tangencial fuera cero, la aceleración iría toda en la dirección normal. Y en este caso sí, si fuera solo en la dirección normal, la aceleración sería perpendicular a la velocidad. Y por lo que vimos al principio de la clase, si la aceleración es perpendicular a la velocidad, permítanme ir un poquito para arriba, eso sucede cuando el módulo de la velocidad es constante. ¿Está bien? O sea, si el módulo de la velocidad es constante, la aceleración es perpendicular a la velocidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un caso en el cual la aceleración es perpendicular a la velocidad, entonces yo sé, por lo que vimos al principio de la mitad de la clase pasada, o sea, al principio de este apunte, que el módulo de la velocidad es constante. Y entonces, si el módulo de la velocidad es constante, quiere decir que el módulo no está cambiando. Si lo está cambiando, el módulo que está cambiando es la dirección. Entonces, la componente normal de la aceleración me va a medir los cambios en la dirección de la velocidad. ¿Está bien? O sea, si tengo componente normal, me está diciendo que lo que está cambiando es la dirección de la velocidad. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien. ¿Preguntas? ¿Sigo? Entonces, ¿está todo en orden? Sí, perfecto. Parece que sí. Muy bien. Entonces, seguimos. Veamos las cuentas, entonces. ¿Qué significa veamos las cuentas? Veamos cuánto valen estas componentes tangencial y normal. ¿Está bien? Veamos si podemos ser capaces de derivar una expresión para ellas. Y para derivar una expresión para ellas, como siempre, vamos a ir a la definición de aceleración. La definición de aceleración lo que me dice es que la aceleración es la derivada de la velocidad. Nada más que ahora, en vez de escribir la velocidad en componentes cartesianas, la voy a escribir en coordenadas intrínsecas. O sea, voy a poner que la velocidad es el módulo en la dirección tangente. ¿Está bien? Ahora, cuando derivo esto, ¿qué me va a pasar? Este versor, el versor tangente, depende del tiempo. ¿Está bien? No es igual que el inversor que no dependía del tiempo. Entonces, acá tengo la derivada de un producto de dos cosas que en principio las dos cosas dependen del tiempo. Entonces, su derivada va a ser la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo en la dirección tangente, más el módulo de la velocidad por la derivada temporal del versor tangente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿cómo calculo yo esta derivada? ¿Sí? O sea, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, esta derivada temporal, ¿cómo calculo la derivada temporal del versor tangente? ¿Sí? Y la respuesta es, sí, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escribir ese versor tangente en coordenadas cartesianas. Y voy a derivar las coordenadas cartesianas. Pero para hacer eso, tengo que hacerme una reconstrucción de una parte de la trayectoria, se tengo que hacer un argumento geométrico, así que vamos a suponer esto, vamos a suponer que tengo esta trayectoria, que es esta curva que va acá. ¿La ven? Yo no la dibujé muy bien. En un instante la trayectoria, Sí, se ve. perfecto, en un instante la trayectoria, el versor tangente es este que está acá, ¿sí? Este de acá.
Por lo tanto, el versor normal es este otro que está acá. Este versor tangente forma un ángulo phi con la horizontal. Y si yo espero miro el movimiento, un diferencial de t más adelante, es decir, dejo pasar un poquitito el tiempo, este punto pasa de acá hasta acá. En este punto, entonces, el versor tangente ya no tiene la misma orientación, no forma el mismo ángulo phi con la horizontal, sino que cambió la orientación. Este es el versor tangente en un tiempo posterior, en t más delta t, t más diferencial de t, y el ángulo phi cambió un diferencial de phi. Es decir, que el ángulo, en lugar de ser phi, con respecto a la horizontal, es phi más diferencial de phi. O sea, este diferencial de phi es el ángulo que cambió el versor tangente cuando vamos de t a t más delta t, a t más diferencial de t. ¿Lo ven hasta ahí? Sí, sabe. Si alguien no entiende el dibujo, dígame, tómese la libertad de preguntarme tranquilamente, ¿sí? En este punto, este versor normal, ¿sí?, es también perpendicular al versor normal en temas diferencial de t. Cambió con el tiempo, ¿sí? Si nosotros trazamos las paralelas a los versores normales, vamos a ver que se encuentran en un punto, y podemos pensar que este tramo de la trayectoria es como si fuera un tramito de circunferencia con este radio local, que vamos a llamar ρ. ¿Está bien? Y se puede probar fácilmente que si el ángulo que forman el versor tangente en t más delta t y el ángulo que forma el versor tangente en t, es decir, este diferencial de phi, si este ángulo es diferencial de phi, este ángulo también es diferencial de phi. ¿Por qué? Y porque si yo tengo dos rectas que forman un cierto ángulo, y uno traza dos perpendiculares a esas rectas, bueno, no es muy afortunado el dibujo, el ángulo que forman esas perpendiculares es igual al ángulo inicial que formaban las rectas. ¿Está bien? Entonces, si este es diferencial de phi, este ángulo es diferencial de phi. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende el dibujito? Después me dicen, bueno, ¿para qué hice este dibujito? No importa, digamos. A mí se me hubiera ocurrido hacer el dibujo, no importa, eso no es lo que estamos considerando ahora. Simplemente yo quiero hallar la derivada temporal del versor tangente y lo estoy guiando a través de un razonamiento. Quiero saber si ese razonamiento me pueden seguir o hay algo en donde se pierden. ¿No se entendió bien lo de el dibujo en rojo? Eso, los ángulos. Sí. A ver, vamos a hacer así. No se ve bien por dónde va cada recta, que es esa que hiciste. Ok, vamos a hacer eso. Entonces voy a borrar el dibujo y voy a graficar, a ver si puedo graficar con el mouse tranquilo. Lo que te digo es esto es un argumento que se usaba, voy a usar esto. Suponete que tenés esto, tenés este ángulo. ¿Está bien? Tenés un ángulo formado por dos rectas. Esta y esta. ¿Sí? Suponete que este es el ángulo. ¿Me seguís hasta acá? Sí, sí. Ahora trazo una perpendicular a la de abajo. Y una perpendicular a la que está inclinada. ¿Lo ves? Ponle que el dibujo está bien hecho. Sí, sí. Yo lo que digo es que se puede mostrar, por argumentos geométricos, que este ángulo es igual a este. Para trazar ese ángulo, ¿tenés que ver desde esta perspectiva? Porque si yo lo veo desde, digamos, desde el vértice hacia... Este ángulo No es sé el que cómo te estoy decirlo. hablando, este de acá. Este es igual a Claro, este. claro, pero las rectas, esas dos perpendiculares no se tocan entre sí. Estas dos ¿O sí? perpendiculares sí se tocan acá en este punto. Pero no importa si Esto sería un dibujo en se 3D. tocan o no se tocan.
En algún punto, si no son, digamos, estas dos rectas, si no son paralelas, se van a tocar en algún punto. Forman un ángulo. Sí, sí. Claro, este dibujo sería en 2D, no sería en 3D. Este dibujo es en 2D, claro. Claro, está bien, gracias. ¿Se entiende, Eugenio, ahora? Sí, sí. Ok. Borro estos argumentos. ¿Alguno, además de Eugenio, tiene alguna otra pregunta? Sí, yo, hola, profe. Decime, La parte de Franco. arriba, donde dice la aceleración es igual a la derivada de, de B de T, es igual a Pará. diferencia. Vamos a hacer esto. No es BDT, ¿eh? Ah, Acá claro, es por el versor T. este Sí, T es el T versor. Acá lo que estoy diciendo es esto que acá, que la velocidad es B en el T versor. sí, sí, sí. Entonces, este no es el tiempo. Fíjate que tiene un sombrerito. Y eso quiere decir que este sombrerito me dice que es un vector de módulo 1. Claro. ¿Está bien? Entonces, esto es un producto de dos cosas. Como tengo un producto de dos cosas, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Está bien, era ¿Está bien? eso. El Sí, tema sí. es que cuando la derivada del segundo la deriva del t versor. Tengo la derivada de un vector que cambia con el tiempo y no sé bien cómo hacerlo hasta acá. Para ver cómo hacerlo, tengo que hacer todo este desarrollo que estoy haciendo acá. Profe, yo lo que no entiendo es de dónde sale el phi de abajo. El phi de abajo es el ángulo que forma, porque yo, digamos, este vector, el vector tangente, ¿está bien? Si no es, Sí, sí, sí. digamos, va cambiando con el tiempo. ¿Cómo caracterizo yo ese cambio, la orientación? O sea, el módulo es fijo. O sea, que lo que está cambiando es la dirección. ¿Qué me dice la dirección de qué forma caracterizo la dirección de ese vector? Bueno, dando por ejemplo qué ángulo forma con el eje horizontal. Phi es el ángulo que forma el versor tangente con la horizontal. Entonces, los cambios en el versor tangente que está acá, fíjate que acá dice, ¿ves? Phi es el ángulo que forma el versor tangente con la horizontal, con el eje X. Listo, ya. Ahora Entonces, entiendo. si el versor tangente, el módulo no cambia, porque siempre uno, lo que está cambiando con el ángulo, lo que está cambiando con el tiempo es esto. O sea, este phi es un phi de t. ¿Entendés? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí, entiendo, profe, ahora. Buenísimo, gracias. Decime. Delta phi entre el punto entre los dos puntos, ¿no es cierto? Delta phi es el ángulo que cambia, digamos, es el cambio en phi, es el cambio de orientación entre este versor, que es el versor tangente a tiempo t, y el versor tangente a tiempo t más delta t. O sea, de un instante al otro, como la trayectoria se curvó, el versor tangente también cambió de ángulo. ¿Cuánto ángulo cambió el versor tangente en ese intervalo de tiempo? Es diferencial de phi. Claro, pero vos en el gráfico estás diciendo que delta phi entre el ángulo que forman ambos puntos con ese radio, no me acuerdo el nombre del símbolo. Yo lo que estoy diciendo es que el ángulo que forman los dos versores tangentes es el mismo ángulo que forman los dos versores normales. Claro, eso Es te este quería ángulo. preguntar. Sí. Eso. Gracias. Exacto. De nada. ¿Estamos? Entonces, phi es el ángulo que forma el versor tangente, con el eje X, diferencial de phi, es el cambio en phi entre t y t más y diferencial de t. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces la pregunta que nos estamos preguntando hace un rato, y para el cual estamos haciendo este desarrollo, es ¿cómo calcular esta derivada, la derivada temporal del versor tangente? ¿Para qué queremos calcular eso? Porque eso nos permitiría hallar la expresión de la aceleración en coordenadas intrínsecas. ¿Estamos hasta acá? Vamos. Muy bien.
Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a escribir esto, como yo les dije, voy a expresar estos versores T y N en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Si φ es el ángulo que forma el versor tangente con el eje horizontal, entonces yo puedo escribir el versor tangente como sus proyecciones sobre los ejes X e Y. Se lo puedo escribir como el coseno de φ en el Y versor más el seno de φ en el J versor. ¿Está bien? Estos cosenos, este seno estaría multiplicado por el módulo, pero como el módulo vale 1, ¿está bien? Acá hay un 1. ¿Se entiende esta expresión? Para el versor tangente. Sí, sí. Muy bien. El versor normal es igual, con la única diferencia que forma un ángulo. Si el versor tangente tiene un ángulo, forma un ángulo φ, el versor normal, el ángulo que forma con la horizontal es ese φ más pi sobre 2, o sea, más 90 grados, con lo cual sus proyecciones se van a escribir de una manera similar, pero el ángulo en vez de ser φ va a ser φ más pi sobre 2. Entonces el versor normal va a ser el coseno de φ más pi sobre 2 en el inversor, más el seno de φ más pi sobre 2 en el J versor. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Venga. ¿Los vectores de T y N no tienen coordenadas en Z? Estamos en 2 dimensiones. Bueno. ¿Está bien? Lo que les decía antes, nos movemos en 2 dimensiones. En 2 dimensiones esto funciona bien, lo podemos expresar. En 3 dimensiones, con las coordenadas cartesianas es parecido, con las coordenadas intrínsecas o polares, como vamos a ver después, eso es más complicado. Vamos de alguna cosa por vez y ya iremos avanzando. Ahora estamos en 2 dimensiones, ¿está bien? ¿Podría repetir el versor normal? Sí. Lo que digo es, ¿qué ángulo forma el versor normal con el tangencial? Es una pregunta para vos. ¿A mí me estás preguntando? Sí. 90. 90. No. Entonces, si el versor tangencial forma un ángulo de φ, el versor normal va a formar un ángulo con horizontal que es φ más 90 grados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, eso es la diferencia entonces. En radianes, 90 grados es pi sobre 2. ¿Está bien? Sí. Entonces, en lugar de poner coseno de φ, pongo coseno de φ más pi sobre 2. Y en lugar de poner seno de φ, pongo seno de φ más pi sobre 2. Ok. ¿Sí? ¿Lo ves o te perdés en algún lado? No, está bien. ¿Y la igualación de los senos? Y la igualación es porque una vez que yo tengo eso, no sé si ustedes lo vieron en análisis o en algún lado, cuando uno tiene el coseno de la suma de 2 ángulos, ¿se acuerda cómo se expresa el coseno de la suma de 2 ángulos? ¿O el seno de la suma de 2 ángulos? Sí, era seno de uno por seno del otro. Claro, Más. Bueno. El coseno de la suma de 2 ángulos era coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, y el seno era seno de uno por el coseno del otro más el inverso. Bueno, si yo hago este desarrollo, yo se lo dejo de tarea para estos ángulos, como el coseno de pi sobre 2, ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 2? 0. El coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Y el seno de pi sobre 2? 1. 1. Si usamos esos valores que ya conocemos y hacemos este desarrollo, me quedan estos signos de acá. Lo pueden chequear ustedes en sus casas cuando repasen la clase. ¿Sí? Entonces, primer paso, expreso los versores en coordenadas cartesianas. Una vez que lo expreso, paso a derivar el versor tangente, que es el que me interesa. ¿Sí? O sea, derivo esta expresión que está acá arriba. Lo derivo respecto del tiempo, ¿está bien? Entonces yo acá estoy asumiendo que lo que está dependiendo del tiempo, ¿quién es acá? Es este ángulo φ. ¿Eso lo ven? Sí, se ve. Con lo cual lo que tengo acá, si φ depende del tiempo y estoy derivando respecto del tiempo, es una función compuesta, porque tengo el coseno de φ que depende del tiempo. Entonces tengo que derivar eso usando regla de la cadena.
¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo era la regla de cadena para derivar? Primero lo de afuera y después lo de adentro. Claro, la derivada de lo de afuera expresada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. La de afuera en este caso es coseno de phi, o sea que la derivada del coseno de phi es menos seno de phi, ¿lo ven? Por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de phi respecto al tiempo, porque la dependencia temporal explícita acá está en el phi. Eso en el inversor. Y luego derivo el seno. La derivada del seno es el coseno, ¿sí? Por la derivada de phi respecto al tiempo. ¿Sí? Eso lo derivo como una función compuesta. Esta expresión de acá, ¿la ven todos? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, si se entiende, fíjense que yo puedo sacar de phi a de t como factor común. Yo las saco factor común a la derecha, y acá adentro me queda menos seno de phi en el inversor más coseno de phi en el j versor. ¿Quién es esta expresión? La normal. El versor Ah. normal, no la normal, ¿está bien? El versor normal, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces, si ese es el versor normal, podemos decir que la derivada temporal del versor tangencial es de phi a de t en la dirección normal. ¿Lo ven eso? Sí. Y esto es consistente con lo que vimos antes. Si un vector, cuando vimos derivado de un vector al principio de la clase, si el módulo de un vector es constante, ¿dónde está? Si el módulo de un vector es constante, la derivada temporal del vector, si el módulo es constante, la derivada temporal del vector es perpendicular al vector. ¿Eh? Entonces fíjense que acá lo que estamos viendo, yo tengo un versor, el módulo del versor cambia. No, no. El módulo del versor es 1. Ah. Entonces la derivada de un versor es la derivada de un vector con módulo 1. Esto va en la dirección normal. ¿Está bien? Perpendicular a la dirección tangente. ¿Sí? Claro, es como decir que la única opción que tiene es cambiar de dirección nada más. Exactamente. Y el cambio infinitesimal de dirección siempre es perpendicular a la dirección que tenía. Y la velocidad con la que está cambiando está asociada a esta velocidad que vamos a ver en un rato, y ustedes ya me imagino que se empezarán a dar cuenta, que es una velocidad angular. Es la velocidad con la cual está rotando ese vector. ¿Está bien? Entonces, muy bien. ¿Qué parte, Tomás? Contame. Porque vos fíjate, yo la pregunta que yo me hago acá es, la derivada temporal del versor tangente me da la dirección normal. La dirección normal es la perpendicular. ¿Está bien? Y entonces lo que habíamos visto arriba, antes, al principio de la clase, es que si nosotros derivamos un vector, si ese vector tiene módulo constante, la derivada del vector es siempre perpendicular al vector. Como los versores tienen módulo constante, es más, su módulo vale 1, entonces la derivada temporal de un versor me debería quedar perpendicular a ese versor, y es lo que me queda acá. O sea, la derivada temporal del versor me queda en la dirección normal, que es perpendicular a la tangencial. ¿Está? Fíjate, si ves que no te termina de cerrar, yo sigo avanzando un poquito con la clase, cualquier cosa me lo preguntás después de la clase o la clase que viene, ¿está bien? Pero esa era un poco la idea, no es lo más central de todo, simplemente estamos analizando este resultado. O sea, el módulo Entonces, se mantiene fijo. ¿cómo? Perdóname.
El módulo es fijo, perdón que le Claro, interrumpa. porque los versores tienen siempre módulo 1. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, nosotros podríamos reemplazar esto en esta expresión y esto el pollo, pero quisiéramos encontrar una expresión un poco más agradable para este de phi de t. ¿Podemos encontrar una expresión más agradable? La respuesta es que sí. Tengo que hacer un pequeño argumento geométrico seguido de un cambio de variables, ¿está bien? Para que me aparezca algo relacionado con el módulo de la velocidad. Y para que me aparezca algo relacionado con el módulo de la velocidad, voy a expresar este de phi de t como d phi de s por ds de t. ¿Se acuerdan quién era ds? ds es el arco infinitesimal de curva que va acá, que es esto que está acá. ¿Está bien? Es decir, vamos a expresarlo acá. Este pedazo de trayectoria que se movió de tiempo t a tiempo t más delta t es el diferencial infinitesimal de trayectoria. ¿Está bien? Entonces, voy a expresar este d phi de t como d phi de s por ds de t. O sea, multiplico y divido por el diferencial de s, que es lo mismo que suponer que la dependencia de phi con el tiempo está a través del arco de circunferencia. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Por dos razones. Primero, porque ds de t, ¿quién era? Velocidad. El módulo de la Velocidad. velocidad, específicamente. También cuando analizamos la velocidad acá, habíamos visto que, a ver si estamos por acá, el módulo de la velocidad era ds de t. ¿Sí? Es decir, sigo para acá, este ds de t es el módulo de la velocidad. ¿Y este d phi de s quién es? Bueno, d phi y ds son dos cantidades que están relacionadas geométricamente. Supongamos que tenemos justamente, acuérdense que d phi es el ángulo subtendido por las dos direcciones normales. ¿Está bien? De manera que si yo dibujo este arco de circunferencia y las direcciones perpendiculares, me queda este arco de circunferencia, esta porción de torta, ¿está bien? Que está acá. ¿Cuál es la relación entre cuando uno tiene un segmento así, un arco de circunferencia, y el ángulo que lo subtiende? Bueno, si yo conozco cuál es el radio, que en este caso era ρ, ¿sí? El arco de circunferencia es ρ por diferencial de phi. ¿Esta relación geométrica les suena de algún lado? ¿La habían visto en algún lado o no? No, nunca. ¿No es la de cambio de variable, literalmente? Cuando No, no es la de se- cambio de variable. En realidad, ustedes la conocen para un caso particular, que es cuando tienen que hallar el perímetro de una circunferencia. ¿Cuánto vale el perímetro de una circunferencia? Sí, por regular. 2pi por radio. 2pi por radio. Pi por radio al cuadrado es la superficie. 2pi por radio. 2pi, en realidad, es el ángulo que corresponde a una vuelta medido en radianes. ¿Está bien? Una vuelta completa, ¿a qué corresponde? Digamos, ¿qué ángulo es el que corresponde a un giro completo? 360. 2pi. 360 grados en grados decimales, 2pi en radianes. ¿Está bien? Entonces, si esta relación yo la escribo para el caso particular de una circunferencia, este ángulo sería 2pi, este ρ es el radio, y este ds sería el arco de la circunferencia. Esta relación que ustedes conocen para un arco de circunferencia, en realidad vale, digamos, para una circunferencia completa, en realidad vale para cualquier ángulo de circunferencia. Es decir, que si yo tengo un arco de circunferencia, sé que este ángulo y sé que este arco está subtendido por este ángulo, la relación entre el arco y el ángulo está mediada por el radio. Es decir, el radio por el ángulo es el arco. ¿Sí? Sí. Si yo Ese quiero error saber, por ejemplo, el arco
que forma un ángulo de 45 grados, ese ángulo va a ser 45 grados expresado en radianes, que es pi sobre 4 por r. ¿Ese rho es el mismo que está en el gráfico de arriba? Este rho es el mismo que está en el gráfico de arriba, porque este rho ese gráfico no es otra cosa que graficar esta parte que está acá, del dibujo, ¿está bien? Traída en este contexto. Ok. ¿Sí? Entonces, si ds es rho por d phi, y yo paso dividiendo el rho para a la izquierda y paso dividiendo el ds para la derecha, me queda que d phi a ds es 1 sobre rho. Entonces, si yo reemplazo esto acá, en lugar de poner d phi a ds, voy a poner 1 sobre rho. Entonces, el d phi a dt que tenía de antes lo puedo expresar como b sobre rho. ¿Sí? A esta expresión la voy a llamar 5. ¿Sí? Y ahora vamos todo para atrás. Recordemos que todo esto venía porque yo quería una expresión para la aceleración. La expresión para aceleración en coordenadas intrínsecas me quedaba la derivada temporal del módulo de la velocidad en la dirección tangencial más el módulo de la velocidad por la derivada temporal del versor tangencial. Nosotros en esta expresión 2 lo que vimos es que la derivada temporal de ese versor tangencial la podíamos expresar como d phi a dt en el n versor. Y este d phi a dt lo podíamos expresar con b sobre rho, como b sobre rho. Si yo reemplazo d phi a dt como b sobre rho acá, y reemplazo esta derivada temporal del t versor acá, es decir, hago la escalerita, reemplazo 5 en 2 y 2 en 1, lo que me queda es una expresión cerrada para la aceleración en coordenadas intrínsecas. La aceleración me queda la derivada temporal del módulo de la velocidad en la dirección tangencial más b cuadrado sobre rho en la dirección normal. ¿Le suena esto de algún lado? No, la verdad que no. ¿No? ¿Este rho quién es? En este caso, sería el radio local de curvatura. Es Si una el radio tipo- de curvatura fuera siempre el mismo, esto sería un R. Exactamente, esto viene del movimiento circular. ¿Está bien? Tiene que haber visto algo parecido al movimiento circular cuando viene la aceleración centrípeta. ¿Esa sería la aceleración centrípeta? Exacto, eso Centrípeta. sería la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora en esta expresión me queda que efectivamente la componente tangencial de la aceleración es la derivada temporal del módulo de la velocidad. Por lo tanto, la componente tangencial mide explícitamente los cambios en el módulo de la velocidad. Y la componente normal, que es la que me aparecía cuando no cambiaba el módulo de la velocidad, es la que mide los cambios en la dirección de la velocidad y es exactamente igual a b cuadrado sobre rho. ¿Sí? Donde recuerden que esto es una generalización de un movimiento, es un movimiento curvilíneo cualquiera. Rho es un radio de curvatura local, o sea, siempre que tengo una curva, yo puedo mapear un elemento infinitesimal de esa curva con una circunferencia. Entonces, rho es el radio de esa circunferencia, que me dice cuán curvada está esa curva, valga la redundancia. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los casos particulares? Bueno, si el movimiento es rectilíneo, es como si digamos, un movimiento rectilíneo es algo que no tiene curva. ¿Está bien? Para que algo no sea curvado en este contexto, tendría que tener un radio de curvatura infinito. O sea, si ρ tiende a infinito, el movimiento es rectilíneo. Entonces, si ρ tiende a infinito, la aceleración normal es 0 y la aceleración básicamente me da los cambios en el módulo de la velocidad en la dirección tangente. En cambio, si lo que es constante es el módulo de la velocidad, la aceleración me queda como b cuadrado sobre rho en la dirección normal. Y esto es lo que pasaba en el movimiento circular uniforme. Cuando ustedes vieron movimiento circular uniforme en el CBC, habrán visto que la aceleración era centrípeta y era siempre igual a b cuadrado sobre r.
¿Estamos bien? ¿Se entendió esto? Estamos bien, estamos bien. Sí. Bueno, muy bien. Esta es la parte más nueva, ya es una parte nueva de la clase, ¿sí? Estamos procesando. Claro, procesando, sí. Sí. Esto es para procesar, ¿está bien? O sea, la idea es que me sigan, que vean que no hay ningún bache lógico en esto. Ustedes después lo van mírenlo bien cuando repasan la clase y cualquier duda me preguntan después de la clase o la clase que viene, ¿está bien? Acuérdense que yo más o menos 4:30, 5 menos 20 ya me conecto. Si alguien tiene alguna duda y se puede conectar antes, me va a encontrar ahí en el Zoom un ratito antes, ¿está bien? Bueno, vamos al contexto de movimiento circular. Si yo voy al contexto de movimiento circular, ¿está bien? Yo lo que tengo es una trayectoria que es circular. Si la trayectoria es circular, me conviene describir una trayectoria circular con un sistema de coordenadas que tenga su origen en el centro del círculo. ¿Está bien? En ese caso, los vectores posición van a tener todos el mismo módulo. Y va a ser el radio de circunferencia. El vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria en todo punto. ¿Está bien? En un dado punto de la trayectoria, si esto empezó, por ejemplo, en esta posición, y después de un tiempo lo encuentro en esta posición, este vector posición giró este ángulo que yo llamé phi, ¿sí? Y al mismo tiempo la partícula recorrió este pedazo de trayectoria que es un arco de circunferencia, ¿se lo ven? Sí, eso vendría a ser ds, ¿o no? Claro, en este caso, como es, digamos, si es finito, o sea, si no es infinitesimal, lo llamamos delta S, ¿está bien? Para señalar que ese cambio es un cambio finito y no infinitesimal. Entonces, este arco de circunferencia, delta S, como les conté antes, está relacionado con el ángulo que lo subtiende a través de su relación con el radio. De esta manera, delta S es igual a R por phi. Eso es una relación geométrica entre el arco y el ángulo que subtiende ese arco, ¿está bien? La versión infinitesimal de eso, como bien decías vos, si todo fuera infinitesimal, el arco sería infinitesimal y el ángulo también sería infinitesimal, entonces la relación sería que ds es igual a R por el diferencial de phi. Claro, siendo diferencial de phi el ángulo que va cambiando con... Diferencial de phi sería como, digamos, tomar dos puntos de la trayectoria que difieren infinitesimalmente en el tiempo. Entonces, ahí en ese caso la trayectoria es infinitesimal. Y el ángulo también. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo divido esta expresión por el diferencial de t, el diferencial de S y el diferencial de t no es otra cosa que el módulo de la velocidad. Y si este lado divido por diferencial de t, acá me queda de phi de t. Entonces, si algo se está moviendo en círculos, yo puedo encontrar una relación entre el módulo de la velocidad, que es básicamente a qué rapidez se está moviendo, y básicamente me dice la distancia recorrida dividido el tiempo que tardan en recorrerla, con lo que se llama la velocidad angular, que es cómo está cambiando este ángulo phi. Y eso me lo dice básicamente la tasa de cambio de ese ángulo phi, que es de phi de t. Y que típicamente en el CBC la llamaron, y acá también la vamos a llamar, la llamamos omega, que es la velocidad angular. O sea, d phi de t es omega. Entonces la relación, si esta es la relación que hay entre el arco de circunferencia y el ángulo, entre sus variaciones temporales, la variación que vamos a tener es esta, que el módulo de velocidad tangencial, o lo que es el módulo de la velocidad, es omega por r, es el módulo de la velocidad angular por el radio. ¿Sí? ¿Les suena esto? ¿Se acuerdan del CBC? Sí. Sí. Muy bien. Esta velocidad angular, si se acuerdan, si uno el ángulo lo tiene que expresar en radianes, entonces como los radianes no tienen unidades, la unidad de la velocidad angular es 1 sobre segundo, que también se llama Hertz. ¿Sí? En homenaje al viejo Hertz. Ahora, esta relación que nosotros encontramos para los módulos también puede expresarse en términos vectoriales. ¿Sí?
sabemos que la velocidad vectorialmente tiene esta dirección, ¿sí? Entonces uno puede definir la velocidad angular también como un vector. ¿Cómo es el vector velocidad angular? Bueno, el sentido del vector velocidad angular se define siguiendo lo que se llama la regla de la mano derecha o la regla del tirabuzón. ¿Está bien? La regla del tirabuzón tiene que ver con que si uno sigue el sentido de giro de un sacacorcho, que es un tirabuzón, eso le da una dirección, un sentido preferencial en el plano perpendicular al sentido de giro. ¿Está bien? Es decir, si algo gira, ¿ven mi mano? Un sacacorcho gira, si vos lo girás hacia la izquierda, si lo giras en sentido antihorario, eso va girando para arriba, es como la canilla. ¿Viste que las canillas, si vos las girás en sentido antihorario, se abren las canillas? Eso es porque la canilla básicamente es un tornillo. Lo mismo pasa con los tornillos. Vos fijate que si vos enroscás un tornillo, si yo lo hago girar en sentido horario, el tornillo va para abajo. Y yo lo hago girar en sentido antihorario, el tornillo va para arriba. Tomamos esa convención, es una convención de signos que asocia a este sentido de giro. ¿Ven mi mano? Más o menos. Ahora, para que voy a poner, a ver si me miro, me veo acá. A este sentido de giro le asocio el sentido perpendicular al giro que me viene dado por el dedo pulgar. ¿Sí? Y el sentido perpendicular indicaría... Entonces, indicaría lo siguiente. Si yo tengo entonces esto que ven acá, es decir, tengo un movimiento circular en el plano XY, ¿sí? Entonces ahora imaginen que tengo esta partícula que se está moviendo en círculos, en un plano que es paralelo al plano XY. Acá no puse los ejes, este es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Sí? ¿Ven este dibujo? Entonces acá tengo un movimiento circular en un plano que es perpendicular al plano XY y en la dirección Z, esta que está acá, es perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces, si la velocidad angular, el modo de la velocidad angular viene dada por la variación de este ángulo φ que está acá, vamos a decir que la velocidad angular es un vector que es perpendicular a este plano. Ahora puede ser perpendicular hacia arriba o perpendicular hacia abajo. Vamos a definir el sentido de perpendicularidad siguiendo la convención de la regla de la mano derecha. ¿Está bien? Vamos a decir que el vector velocidad angular va en la dirección del z versor. ¿Eso lo ven todos? Perdón, una pregunta. En el dibujo, el ángulo que marca R, ¿cómo está nombrado? Fíjate que yo tengo acá dos R's. Una R No. mayúscula y una R minúscula. Los que es el vector sí, posición. sí. Pero el vector posición, el ángulo que forma con Z, ¿qué letra es? Una letra gamma. Ah, es gamma, ok. Gracias. ¿Está bien? Fíjate que eso está muy bien porque eso es lo que voy a aclarar ahora. El vector posición forma un ángulo gamma que a medida que la partícula se va moviendo en círculos, va describiendo como si fuera un cono. ¿Está bien? Y este ángulo gamma es constante. ¿Lo ves eso? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Y una pregunta, ¿ahí a phi no habría que haberlo definido desde X? Phi lo podemos definir sí, típicamente, pero bueno, era medio lío acá para hacer el dibujo. Ok, o sea, está bien también, si lo hacemos desde ahí no hay problema. Está bien desde acá porque, digamos, lo que queremos hablar es de la velocidad. Entonces, una vez que lo definís, después no importa si, digamos, si fuera desde X sería, habría una diferencia de pi sobre 2. Da lo mismo, en este caso no importa, ¿está bien? Pero lo hice por motivos de dibujo, porque si no me era muy difícil mostrar el dibujo, ¿está bien? Entonces, fíjense además que el radio de giro es este que está acá, es esta R mayúscula. ¿Sí? Y hay una relación entre el radio de giro y el módulo de vector posición.
que viene dado por este triángulo rectángulo que está acá. ¿Sí? La relación que hay entre el radio de giro y el módulo del vector posición es esta relación que está acá. Que el radio de giro es el módulo del vector posición por el seno de gamma. ¿Esto lo ven? Sí. ¿Everybody o alguien no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces está claro que el radio de giro es el módulo del vector posición, que lo voy a llamar R, minúscula, por el seno de gamma. Y además habíamos visto que la relación entre la velocidad tangencial, entre el módulo de la velocidad tangencial y el módulo de la velocidad angular, era que B era igual a omega por R. ¿Se acuerdan de esto que vimos hace un ratito? Ahora, este R lo voy a expresar como R minúscula por el seno de gamma, con lo cual la relación entre ambas es esta de acá. ¿Sí? Ahora, recordemos que esta B en realidad es el módulo de velocidad. Este omega es el módulo de velocidad angular y este R es el módulo del vector posición. Y este gamma es el ángulo que forman el vector posición, que es R, con la dirección Z, que es la dirección del omega. En realidad este es el ángulo, también lo puedo interpretar como el ángulo que forman R y omega. Entonces, si yo tengo un vector cuyo módulo es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, yo estoy hablando acá, si se acuerdan de álgebra, de un producto vectorial. ¿Se acuerdan del producto vectorial? Sí. Entonces, esto lo que me está diciendo es que la velocidad, el vector velocidad, que es lo que llamamos velocidad tangencial, lo puedo escribir como el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. B es igual a omega por R. O sea, para cualquier movimiento circular, la velocidad se escribe siempre como la velocidad angular por R. El producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el módulo de esto satisface lo que habíamos visto antes, la relación entre dos módulos, y además, si yo multiplico omega por R, esto me da vectorialmente un vector que es perpendicular a omega y perpendicular a R. ¿Está bien? Dado que Y le hago omega una consulta. está, perdóname, ya te dejo, está en esta dirección que es el Z y R está en esta dirección que está acá, el producto vectorial de ambos me va a ir en la dirección perpendicular al plano que forman omega y R, y esa no es otra cosa que la dirección en la que va el vector velocidad. Y si el círculo estuviera apoyado en Z igual a 0, sería exactamente lo mismo. ¿Está bien? Porque en ese caso correspondería al caso de gamma igual a pi sobre 2. Y el seno de pi sobre 2 es 1. ¿Sí? Gustavo, ¿lo ves? ¿Estamos bien hasta acá? Genial. Me alegro, entonces. Si no tienen preguntas, sigo. Si voy muy rápido, me avisan, ¿está bien? Yo voy al ritmo que me parece que es un intermedio entre no aburrirlos y bueno, y tratar de ver las cosas con todo el detalle posible, ¿está bien? Yo tenía Bien. una consulta con respecto al versor Z. Sí, decime. ¿Cómo definís el sentido del versor Z? El versor Z lo definís porque es el producto vectorial de X por Y. Y eso va a definir el sentido del versor. O sea, se define, en general cuando vos definís una base cartesiana, se define de manera tal que los vectores formen lo que se llama una terna derecha. Es decir, que el producto vectorial del primero por el segundo te da el tercero. Sí, sí, sí.
Ok. Lo que yo digo es, ¿no va a ser negativo nunca o hay casos en el cual será negativo? Es que, ¿qué quiere decir que el versor Z sea negativo? ¿Es antihorario o no? Bueno, digamos, no. ¿Me explico? Vos creo que te estás confundiendo el versor Z con el omega. Si esto girara en sentido antihorario, el omega iría en menos Z. Ah, ok, pero el versor siempre es... El versor ok. siempre apunta en la dirección del eje Z. Listo, Si perdón. vos girás en sentido antihorario, el omega es omega en Z, y si girás en sentido antihorario, el omega es omega en menos Z. Claro. Listo, ¿Está bien? perdón, gracias. No pidas perdón. Bueno, seguimos hasta acá, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es la aceleración del movimiento circular? Bueno, la aceleración angular, que la vamos a llamar alfa, la vamos a definir como la derivada temporal de la velocidad angular. Si el movimiento circular es en un plano, y ese plano no cambia nunca, ¿está bien? Entonces, el plano del movimiento circular lo podemos poner en el eje XY, y entonces la dirección del vector velocidad angular no va a cambiar, ¿está bien? Lo que va a cambiar es el módulo. Por lo tanto, el módulo de omega simplemente va a ser la derivada, el módulo de alfa va a ser la derivada temporal de omega, y no va a ser otra cosa que la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo. ¿Está bien? Si queremos meter acá las velocidades de aceleraciones angulares y relacionarlas con las componentes de la aceleración intrínseca, la aceleración tangencial, que la puedo expresar como la derivada temporal del módulo de velocidad, va a ser la derivada temporal de omega por r, y va a estar relacionada justamente con la aceleración angular. Mientras que la aceleración normal, que es v cuadrado sobre r, directamente me queda relacionada con la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? De nuevo puede ser. Sí. Simplemente estoy poniendo que si yo tengo un movimiento circular, la componente tangencial de la aceleración era dv a dt, ¿está bien? Donde v es el módulo de velocidad. Como el módulo de velocidad yo lo puedo escribir como omega por r, entonces la derivada temporal del módulo de velocidad la puedo escribir como la derivada temporal de omega por r, que lo que es lo mismo en este contexto es r por la derivada temporal de omega, que es lo que llamamos alfa, que es la aceleración angular. ¿Lo ves, Franco? Sí, sí, gracias. R sería una constante, ¿no? Por eso sale R afuera sería constante porque justamente si estábamos en un movimiento circular, el radio de giro es constante. Listo, gracias. ¿Está bien? Exactamente. Y la componente normal de la aceleración la escribimos como v cuadrado sobre r. ¿Está bien? Y si expresamos el módulo de la velocidad como omega por r y lo elevamos al cuadrado, me va a quedar arriba omega cuadrado sobre r cuadrado. Se me simplifica un r con el r de abajo y me queda que la aceleración con la componente normal de aceleración es omega cuadrado por r. ¿Sí? Esto lo habrán visto en el CBC, que la aceleración centrípeta la podían escribir como v cuadrado sobre r como omega cuadrado por r. Si el movimiento, además de circular, fuera uniforme, entonces, en el movimiento circular uniforme, la velocidad angular cambia o se mantiene constante. Se mantiene constante. Se mantiene constante. Entonces, si se mantiene constante, de omega dt, que es alfa, me daría 0, y entonces en un movimiento circular uniforme la aceleración tangencial sería 0, y la aceleración sería solo normal, y sería solo centrípeta. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí, sí. Ok. Estoy tipo morido, pero... ¿Cómo? No te escuché. No, nada. ¿Estás un poco perdido, dijiste? No, nada, está bien. No hay Ok. problema. Listo, entonces sigo. Si en particular tengo un movimiento circular uniforme,
y yo quiero escribir la aceleración, yo sé que la aceleración la voy a escribir como la derivada de la velocidad en función del tiempo. ¿Está bien? Para cualquier movimiento. En particular, la velocidad para el movimiento circular la puedo escribir como el producto vectorial de omega por r. Si este movimiento circular es uniforme, entonces, como bien me dijeron recién, la velocidad angular, omega, es constante. Si es constante, sale afuera derivada, y entonces la derivada de un producto vectorial me quedaría en este caso, si uno de sus componentes de los vectores que compone este producto es constante, me quedaría como omega por la derivada temporal del vector posición respecto al tiempo. ¿Está bien? Y la derivada temporal de la posición respecto al tiempo no es otra cosa que la velocidad. O sea que la aceleración la puedo escribir como el producto vectorial de omega por la velocidad. Y si esta velocidad la escribimos como dijimos acá, como la expresión 1, como omega por r, entonces la expresión vectorial para la aceleración de un movimiento circular uniforme la podemos escribir como omega por r, donde estos por son productos vectoriales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué quiero todo esto? Bueno, esto ya nos va a ser útil para cuando veamos, van a ver cuando veamos cuerpo rígido, cómo van a aparecer todas estas expresiones y nos van a ser muy útiles. ¿Está bien? Hasta ahora se pueden preguntar, bueno, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque nos va a venir bien, por eso lo hacemos. Porque nos place. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Cómo? No digo, Justo parece que no hay ninguna pregunta. Parece que no hay ninguna pregunta. Sigo entonces. Bueno, vamos a ver ahora algo que sí vamos a usar más frecuentemente para movimientos curvilíneos generales, que son lo que conocemos como coordenadas polares. Yo creo que las coordenadas polares las vieron en el análisis, ¿no es cierto? Sí, creo que estamos en eso. Por lo menos mi turno no, pero creo que la clase que viene. La clase que viene está cerca. Bueno, digamos, vamos entonces de vuelta, digamos, coordenadas polares es de vuelta, es encontrar una base en la cual vamos a describir un movimiento, vamos a describir vectores en 2 dimensiones, que nos va a resultar muy cómodo para algunas simetrías de ciertos problemas. ¿Está bien? Es una base que es parecida, pero no es igual a la base de coordenadas intrínsecas. ¿Está bien? Las coordenadas polares son las coordenadas que tiene cualquier vector en la base de los versores polares. Y los versores polares son 2. Los versores polares son el versor R y el versor θ. ¿Está bien? Y tienen en común con las coordenadas intrínsecas que se definen a partir de una trayectoria. Es decir, dada una trayectoria, en lugar de definir, a partir de la definición de versor tangencial en la dirección de la velocidad, vamos a definir el versor R como el versor de módulo 1 que apunta a la dirección del vector posición. ¿Está bien? Es decir, que para definir coordenadas polares tenemos que tener un sistema de referencia, por lo menos un origen, ¿sí? Podemos graficar las coordenadas cartesianas para guiarnos, nunca están de más. ¿Está bien? En esas coordenadas, en ese plano en el cual estamos observando movimiento, tenemos esta trayectoria. Decime, perdóname. ¿Qué dice el título? ¿Movimientos curvilíneos? Generales. ¿Generales? Sí. Ah, ok. Parece que fuera generdes, ¿no es cierto? No, es que estaba en movimientos circulares, pero no estaba entendiendo de qué estamos hablando.
Sí, a veces la letra se me agarrapata un poco, ¿viste? Entonces como que se me funden letras. Acá se me fundió la A, que parece una O, con la R, que perdió identidad con la L, y quedó esto que te confundió. Pero es que dice generales. ¿Está bien? Entonces, suponete que tenés esto, de vuelta, partimos de una trayectoria, ¿está bien? Cuando tengo un movimiento curvilíneo, a la trayectoria. En un determinado instante, sabemos que ese móvil que se está moviendo por esa trayectoria está en una determinada posición. Bueno, señalamos el vector posición respecto del origen, ¿sí? El versor que apunta en la misma dirección, pero mide 1, es decir, si yo agarro el vector posición y lo divido por su módulo, eso me da el versor R. Ese es el R versor, ¿sí? Si llamamos θ al ángulo que forma el vector posición con la horizontal, ¿está bien? El versor R forma exactamente ese mismo ángulo. Y vamos a llamar al versor θ como un versor que es perpendicular a R y que va a ir en el sentido en el que crece el ángulo θ. Es decir, si el ángulo θ crece para allá, porque eso se está moviendo en este sentido, en el sentido de esta velocidad, entonces vamos a definir el versor θ en la dirección que crece el ángulo θ. ¿Está? Entonces, fíjense también que por cuestiones geométricas, ya lo presento acá, si θ es este ángulo, el ángulo que forma R, el R versor con la dirección del eje X, también es θ el ángulo que forma el θ versor con la dirección del eje Y. Por el mismo argumento que antes, porque los lados que definen este ángulo son perpendiculares a los lados que definen este ángulo original. Si no, pueden ver así, como si lo hacen girar imaginariamente, se pueden fijar que son iguales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, si yo escribo mi vector posición en coordenadas polares, que directamente, fíjense que me queda, el vector posición me queda como el módulo de R en la dirección del R versor. La pregunta es, ¿cómo me quedan las componentes cartesianas del vector velocidad y del vector aceleración en coordenadas polares? Perdón, dije las componentes cartesianas, quise decir cómo me quedan las expresiones de los vectores velocidad y aceleración en coordenadas polares. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. ¿Sí? Nosotros esto lo vimos en coordenadas cartesianas y esto es muy sencillo. ¿Sí? Si yo escribo mi vector posición en coordenadas cartesianas, simplemente cada componente cartesiana va a depender del tiempo porque los versores I y J son independientes del tiempo. ¿Está bien? Y si yo escribo un vector posición en coordenadas cartesianas, lo puedo expresar como una coordenada X que va a depender del tiempo en el Y versor más una coordenada Y que también va a depender del tiempo en el J versor. Es decir, es una forma de describir las dos componentes de los vectores posiciones en función del tiempo. Y si yo conozco estas funciones, bueno, conozco todos los detalles del movimiento. Si yo, dado este vector en coordenadas cartesianas, quiero hallar la velocidad y la aceleración en coordenadas cartesianas, bueno, simplemente lo que hago es derivar esta expresión, pero estas derivadas son muy sencillas, porque directamente me queda que la componente X de la velocidad es la derivada temporal de la componente X de la posición, que sería lo que llamamos B sub X, o dx a dt, o X punto dt. Y lo mismo con la coordenada Y. Si vuelvo a derivar, hallo las coordenadas X e Y de la aceleración, que me va a quedar la derivada primera de la componente de la velocidad o la derivada segunda de la componente de posición. Sería, en términos de esta notación simplificada, la componente X de la aceleración sería X 2 puntos y la componente Y 2 puntos. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Esto es lo que haríamos en cartesianas.
Sí, sí. Entonces la pregunta que nos vamos a formular acá es, si yo ahora en vez de escribir el vector posición en cartesianas, lo escribo en polares, ¿sí? Y eventualmente, tanto el módulo puede depender del tiempo como la dirección del vector posición puede depender del tiempo, el reversor, ¿cuál va a ser la expresión para los vectores velocidad y aceleración en coordenadas polares? Y ustedes me pueden preguntar por aquí, quiero saber eso, porque van a ver que en determinados problemas, en determinadas geometrías, me va a ser mucho más sencillo describir un problema en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene, supongo. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es esto. ¿Cuál es la expresión para velocidad y aceleración en coordenadas polares? Bueno, para hacer eso, primero voy a escribir el vector posición en coordenadas cartesianas, perdón, en coordenadas polares, y lo voy a derivar. ¿Sí? Recordemos que la velocidad no es otra cosa que la derivada temporal de la posición. En lugar de escribir la posición en coordenadas cartesianas, la escribo en coordenadas polares, es decir, la escribo como R del reversor. De vuelta, encontrar esta derivada, es derivar este producto, me va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, la derivada del módulo, la derivada de R respecto al tiempo en el reversor, esta derivada temporal de R la vamos a llamar R punto, más el módulo del vector posición R por la derivada temporal del reversor. ¿Me siguen hasta acá? Profe, ¿puede explicar de vuelta? Sí, lo explico de vuelta. Fíjate, de vuelta, si yo escribo acá, si el vector posición lo escribo en coordenadas cartesianas, cuando yo lo derivo, como los versores I y J son versores que no cambian con el tiempo, escribir el vector velocidad en cartesiana simplemente lo que me dice es que la componente X de la velocidad es la derivada temporal de la componente X de la posición. ¿Está bien? Plain and simple. Pero, ¿qué pasa con el vector velocidad si yo el vector posición, en vez de escribirlo en coordenadas cartesianas, lo escribo en coordenadas polares? Escribir el vector posición en coordenadas polares es escribir este vector R como su módulo en la dirección del reversor, que es esto que está acá, que es como definimos las coordenadas polares. ¿Hasta acá me seguís, Ramiro? Sí, sí. Entonces, ahora fíjate, no sé si vos me habías preguntado, Ramiro, o vos quedaste prendido ahí y me preguntó otro. Sí, sí, yo pregunté. Ah, buenísimo. Depende cómo le hace el micrófono, parece que tuvieras dos voces distintas, por eso es que me descolocaste. Ahora, fíjate que si el movimiento es general, este vector, el vector posición, puede cambiar de módulo, puede cambiar de dirección o ambas cosas. O sea que en principio, la dependencia temporal del vector posición puede estar en el módulo y puede estar también en la dirección. Entonces, cuando yo calculo la derivada del vector posición y escribo el vector posición como el módulo de dirección del reversor, yo lo que digo es que la posición puede estar cambiando porque varía el módulo de la posición o porque varía la dirección. ¿Está bien? Digamos, Sí. lo único que hago en términos matemáticos es decir, bueno, si yo este vector R lo escribo como el módulo en el reversor, entonces la derivada temporal del vector posición es la derivada del módulo por el reversor sin derivar, más el módulo sin derivar por la derivada temporal del reversor. Sí, entendí. ¿Listo? Gracias. Buenísimo. Entonces, si a la expresión de la posición la llamamos 1, a esta expresión la llamamos 2. Entonces, para yo poder encontrar una versión amigable de esta expresión, tendría que saber cómo escribir esta derivada. ¿Y cómo les parece que voy a calcular la derivada temporal del reversor?
¿Qué estrategia me recomiendan ustedes? Y hacer algo parecido a lo que hicimos con las intrínsecas. Exactamente. Y ese parecido que hicimos con las intrínsecas, ¿qué sería en este caso? O lo que hicimos en las intrínsecas. Y Expresarlo escribir en las cartesianas. componentes, claro, escribir las componentes y derivar. Escribir las componentes en cartesianas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Está bien? Vamos a escribir el R-versor en cartesianas y lo derivamos. Acuérdense que si yo conozco el módulo y el ángulo de un vector, hallar sus componentes cartesianas, la componente X es el módulo por el coseno de alfa, por el coseno del ángulo, y la componente Y es el módulo por el seno del ángulo. Como el módulo del R-versor es 1 y el ángulo que forma con la horizontal, con el eje X es θ, entonces la expresión del R-versor en cartesianas me queda esto que está acá. 1 por el coseno de θ en el I-versor más 1 por el seno de θ en el J-versor. Eso lo ven todos. ¿Y todas? Sí. Sí, sí. Y el θ-versor es lo mismo, pero fíjense que el θ-versor me forma este ángulo con el I-versor. Entonces la componente X, ¿cuánto va a valer? La componente X va a valer igual como la proyección sobre el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica me proyecta sobre el cateto opuesto? Seno. El seno, pero como está en la dirección negativa, me va a quedar el seno negativo. Y la componente Y es la proyección sobre el cateto adyacente. ¿Quién me proyecta sobre el cateto adyacente? El coseno. El coseno. Entonces me va a quedar el θ-versor, me va a quedar, fíjense, menos el seno de θ en el I-versor, más el coseno de θ en el J-versor. Te escucho. Alguien se quedó con una pregunta en la punta de la lengua. No creo que nadie, profe. No. ¿Sí? ¿Interpreté mal? Muy bien. Hasta acá entonces estamos todos en la misma página. ¿Me van siguiendo? Gracias, Ezequiel. Entonces, si yo quiero derivar el R-versor, tengo que derivar esta expresión. Acuérdense, ¿dónde está la dependencia temporal de esta expresión acá? ¿Quién depende del tiempo acá? El ángulo. El ángulo, porque si el R-versor está cambiando, lo que está cambiando es el ángulo, porque el módulo es siempre 1, ¿está bien? Entonces, derivo respecto al tiempo. Derivar respecto al tiempo es de vuelta pensar esto como una función compuesta. Entonces me queda primero la derivada del coseno, que es menos el seno, por la derivada de la función de adentro, que sería de θ de t. Y de θ de t la voy a llamar, en esta notación simplificada, θ punto, ¿lo ven? Entonces, esta derivada, siguiendo lo mismo que hicimos con coordenadas intrínsecas, me quedaría menos seno de θ por θ punto en el I-versor, más coseno de θ por θ punto en el J-versor. De vuelta, θ punto lo saco de factor común para acá, para la derecha, y me queda menos seno de θ en el I-versor, más coseno de θ en el J-versor. ¿Quién es esta expresión que tengo entre paréntesis? El θ-versor. El θ-versor. O sea, que la derivada temporal del R-versor me queda θ punto en el θ-versor. ¿Sí? Si ahora reemplazo esta expresión que llamé 3 en 2, lo que me queda es la expresión para la velocidad en coordenadas polares. Me dice que la velocidad en coordenadas polares la puedo expresar como R punto en R-versor más R por θ punto en el θ-versor. ¿Sí? En donde vamos a llamar B sub R, le vamos a llamar la velocidad radial. B sub R es R punto. Es decir, tengo B sub R cuando el módulo del vector posición está cambiando. Algo que no va a pasar en un movimiento circular, ¿está bien? Y tengo la componente θ de la velocidad, va a ser R por θ punto, ¿está bien? Es la que está asociada, ¿sí?, a los cambios
en ese sentido de giro, ¿está bien? Esa es la velocidad tangencial, ¿no? Eso iba a consultar, sí. ¿Es la tangencial esa? Bueno, la velocidad, acuérdense que la velocidad es siempre tangencial a la trayectoria. Mm. ¿Está bien? Entonces, la velocidad es siempre es tangencial a la trayectoria. Si yo tengo un movimiento que no es circular, ¿está bien? Este vector va en la dirección tangencial. Si en particular el radio, el módulo del vector posición es constante, entonces estamos hablando de un movimiento circular. Y en ese caso, la dirección θ coincide con la dirección tangencial. La velocidad va solamente en θ. Pero fíjense que θ versor no es necesariamente, no es la dirección tangencial. Es solo dirección tangencial si el módulo de vector posición es constante. Entonces, si el módulo de vector posición es constante, entonces la velocidad la escribo como R por θ punto en θ versor, o lo que es lo mismo, R por omega en θ versor. Y en este caso sí, la velocidad es perpendicular a R, R va en la dirección radial, la velocidad en la dirección tangencial, y somos todos amigos de lo que conocemos. Pero esta expresión es más general que para movimientos puramente circulares. Esto lo van a trabajar bastante en la práctica, ¿sí? Decime. O sea, yo siempre tenía confundido el θ punto con omega. Solo cuando el radio Θ es punto es constante. omega. No, θ punto es omega, sigue siendo. ¿Podemos considerarlo lo mismo o solo ¿Sí? cuando el radio es constante y estamos en MSU? Bueno, θ punto es la velocidad a la cual está girando el vector posición, o sea que es la velocidad a la cual está girando el vector posición. Ahora, si vos tenés un movimiento más complejo, además de girar el vector posición, puede ir cambiando de módulo. Con lo cual la descripción del vector de la posición en función del tiempo va a venir dada por los cambios en la dirección del vector posición más los cambios en el módulo. ¿Está bien? Sí, solo que quería confirmar esto de ver la igualdad o la equivalencia entre θ punto y omega. Sí, θ punto es omega, es la velocidad a la que está girando el vector posición. Solo ¿sí? que uno Fíjate. lo decíamos en intrínsecas y otro en polares. Claro. Genial. Pero vos fíjate que en coordenadas intrínsecas en ningún momento usamos el dφ punto de t para estimar la aceleración normal, pero después nos deshicimos de omega. Fíjate que en las expresiones finales de la aceleración en coordenadas intrínsecas no nos queda la velocidad angular. La dejamos siempre en términos de la velocidad tangencial. Ojo al piojo acá, ¿no? Claro. Bueno, ¿hasta acá me siguen? Sí. Muy bien. Entonces, el siguiente paso es encontrar una expresión para la aceleración. ¿Está? Encontrar una expresión para aceleración es simplemente es expresar la velocidad en coordenadas polares y derivarla. ¿Está bien? O sea, la aceleración sigue estando definida como la derivada temporal de la velocidad. Nada más que la velocidad ahora lo voy a expresar como R punto en el R versor más R θ punto en θ versores. Y la voy a expresar en coordenadas polares. Entonces, encontrar la aceleración no es otra cosa que derivar esta suma con este producto. Bueno, la derivada de esto hago. Digamos, tengo un primer término, la derivada del primer término tiene dos factores. Es la derivada del primero, que si la derivada temporal de R punto va a ser R2 puntos, ¿lo ven? En el R versor, más R punto por la derivada temporal del R versor. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno, la derivada temporal del R versor, lo vimos acá, no es otra cosa que θ punto en θ versor. ¿Está? O sea, esto sería la derivada del primer término. El segundo término tiene tres factores, por lo tanto, calcular su derivada tiene tres términos. Es la derivada del primero, que me quedaría R punto,
por los otros dos sin derivar, por tita punto el tita versor, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, R por tita 2 puntos por el tercero sin derivar, que es tita versor, más el primero sin derivar, el segundo sin derivar, y la derivada del tercero, que es la derivada de tita versor. ¿Cuál es la derivada de tita versor? Bueno, esto se los deja como ejercicio, así como acá calculamos la derivada del R versor, les pido que hagan como ejercicio en su casa la derivada del tita versor. ¿Está bien? Y si calculan la derivada del tita versor, van a ver que les va a quedar, y esto lo pueden, se lo estoy dando de tarea, menos tita punto en el R versor. ¿Sí? Si yo hice las cuentas bien, entonces esto me queda como menos tita punto en el R versor, y simplemente lo que tengo que hacer de acá después, para simplificar la expresión, es agrupar todo lo que me queda en el R versor y todo lo que me queda en el tita versor. Entonces en el R versor me van a quedar dos términos. Bueno. R punto, que es el primero, y menos R por tita punto cuadrado, que es el último, que es esto que está acá. Y esto es lo que vamos a llamar la aceleración radial. Y en tita versor me va a quedar estos dos. ¿Está bien? Me queda este y este. Se me quedan, en realidad estos tres, estos dos me hacen uno, perdón, este sí y este son similares, o sea que me queda 2R punto tita punto más R por tita 2 puntos, que es este de acá. Y toda esta combinación es la aceleración en tita. ¿Sí? Es decir, que me queda la expresión general de la aceleración en coordenadas polares. Esto, digamos, si trabajan lo suficientemente bien a lo largo de esta primera parte, esta expresión se la van a acordar, para el primer parcial se la van a acordar de memoria. ¿Está bien? La aceleración va a ser R2 puntos menos R tita punto cuadrado en el R versor, más 2R puntos tita punto más R2 puntos en el tita versor. ¿Sí? La clase que viene vamos a trabajar ejemplos de problemas en donde saquemos la utilidad a estas expresiones. ¿Está bien? Caso particular. El caso particular, por antonomasia, es el movimiento circular. ¿Cuál es la característica del movimiento circular? ¿El radio constante? El radio constante. Si uno Entonces, hace... aceleración. ¿Cómo? Perdóname. No, nada. El radio es constante si hacemos coincidir el centro de la circunferencia con el origen de nuestro sistema de coordenadas. Si hacemos coincidir eso, entonces el radio de giro es directamente el módulo del vector posición y es constante. Vamos a llamarlo R mayúscula. En este caso, si el radio Eso derivado a ser cero. claro, el R punto es constante y la expresión para la velocidad me queda simplificada, me quede como R por tita punto en el tita versor, o lo que es lo mismo, R por omega en el tita versor, y la relación entre el módulo de la velocidad tangencial y el módulo de la velocidad angular es la que vimos antes, B igual a R por omega. Y también la expresión de la aceleración, todo lo que sea R punto o R2 punto se me van. Este término se me va a ir y este término se me va a ir. Entonces me va a quedar en coordenadas polares la expresión de la aceleración para un movimiento circular. Tengo una aceleración radial que es menos R por tita punto cuadrado, o lo que es lo mismo, menos R por omega cuadrado, es decir, apunta hacia dónde. En la dirección menos R versor. ¿Está bien? Acuérdense que si yo tengo un movimiento circular, el R versor apunta para afuera, el tita versor apunta para acá. ¿Sí? Entonces, la aceleración radial va hacia el centro de la circunferencia. Y la puedo escribir como menos R por omega cuadrado. ¿Esta aceleración quién es? ¿Cómo la conocen ustedes, esta aceleración? No, la centrípeta. La aceleración centrípeta, ¿está bien?
que hablábamos antes. Y la componente tangencial de la aceleración, fíjense que digo tangencial en este contexto, tita versor, vale la dirección tangente solo si R es constante. ¿Está bien? La componente tangencial de la aceleración me queda como R por tita 2 puntos. Tita 2 puntos es la derivada segunda de la posición, no es otra cosa que lo que llamamos alfa, la aceleración angular. ¿Está bien? ¿Alfa es con la horizontal o no? ¿Cuál? Alfa, digamos. Alfa no es un ángulo, ¿eh? Ah, Alfa es tita punto acá. no, listo, ya está. No nos confundamos, es este de acá. Chan, chan. Es este de acá, ¿está bien? Alfa es la derivada segunda del ángulo, es la aceleración angular. Acá hay que tener cuidado con las letras porque es como que uno usa la misma letra a veces para distintas cosas, entonces tiene que contextualizar la notación muchas veces, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Porque uno acá se puede equivocar fácilmente en estos casos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que la aceleración va a tener una componente radial, que es la que va hacia el centro, va a ir en la dirección centrípeta, es la componente normal, y va a tener una componente tangencial. Si la aceleración tenía componente tangencial... Quedó tita punto, era tita 2 puntos. Omega igual a tita 2 puntos. ¿Y eso dónde? ¿A dónde quedó omega? En igual rojo a escribiste ahí, lo escribiste en rojo ahí. ¿Esto justo acá? Claro. Esto acá no es omega igual a tita 2 puntos. ¿Qué dice acá? ¿Cómo? Ah, alfa igual a tita 2 puntos, tenés razón. Gracias, Juan. Ah, alfa, yo leía omega. Está bien. Sí, pero tenéis razón que alfa es tita 2 puntos. Omega Sí, es pues igual a justo tita puntos. ¿Está bien? te fuiste Pero para sí. arriba y te olvidaste de escribirlo. Sí, totalmente. Me fui a mitad de camino. Dejé la puerta abierta. Bueno, entonces fíjense que lo que estoy diciendo, y volviendo al principio, es que en el caso de este movimiento circular, digamos, yo en principio tengo una aceleración centrípeta, o una aceleración centrípeta es una aceleración en la dirección normal, que es la que me dice que la velocidad está cambiando de dirección. ¿Está bien? Estaba asociada a los cambios en la dirección. Y tenemos que la aceleración también tiene una componente tangencial. La componente tangencial de la aceleración que me decía que la velocidad estaba cambiando, ¿qué cosa de la aceleración? La velocidad angular. Que estaba cambiando la velocidad angular y que eso quiere decir que estaba cambiando el módulo de la velocidad. Si yo tengo un componente normal de la aceleración, ¿está bien? Eso quiere decir que la velocidad estaba cambiando el módulo. Y si la velocidad cambia el módulo, quiere decir, como la velocidad se escribe como R por omega, si cambia el módulo de velocidad es porque está cambiando el omega. Entonces, en un movimiento circular, los cambios temporales de la velocidad angular están asociados directamente con los cambios temporales en el módulo de la velocidad. Y eso se refleja en que la aceleración no va a ser perfectamente perpendicular a la velocidad. ¿Está? Entonces, cuando repasen esta clase, van a ver que... Creo que sí. Sí. ¿Me trabé? Se congeló, no se escuchó los últimos 5 segundos. Okay. Sí, profe. ¿Estoy de vuelta? Sí. ¿Estoy de vuelta en el curso? ¿Me escuchan Sí, ahora? ahora lo escuchamos. Ahora lo Sí, yo te escuchamos. escucho bien. Perfecto. Entonces, lo que quería decir es... ¿Qué es lo que quería decir? Ahora me congelé, pero me congelé realmente. Lo que quería decir es que lo que acabamos de ver ahora es que justamente si el movimiento circular no es uniforme, eso se va a reflejar en que la velocidad angular va a depender del tiempo y en consecuencias el módulo de velocidad tangencial también va a depender del tiempo. Y como consecuencia de eso, la aceleración no va a ser directamente perpendicular a la velocidad, sino que va a formar un cierto ángulo. Porque va a tener componente tangencial y normal. Entonces, lo que estamos viendo ahora en coordenadas polares es exactamente similar a lo que vimos al principio en coordenadas intrínsecas. Desde otro punto de vista. Entonces, cuando repasen la clase van a ver que esto
digamos, todo lo que estamos diciendo es consistente viendo de distintos sistemas de referencia y distintos puntos de vista. ¿Está bien? En particular, si la velocidad angular es constante, ¿está bien? Entonces estamos hablando, además de ser un movimiento circular, va a ser un movimiento circular uniforme. Si la velocidad angular es constante, o sea, si θ punto es constante, θ 2 puntos va a ser igual a 0. Y por lo tanto, la aceleración no va a tener componente en θ y la aceleración va a ser todo radial. Entonces, si la aceleración es todo radial, ahora la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad y la velocidad no va a cambiar en módulo. ¿Está bien? Y esto es consistente con lo que vimos antes en coordenadas intrínsecas. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, la que quieras. ¿Hay alguna interpretación geométrica de por qué la derivada del versor θ polar es negativa? ¿O es porque el cálculo lo dice? No, eso lo que te quiere decir es que los cambios de... sí, hay interpretación geométrica. Digamos, eso quiere decir que el vector que te indica los cambios en θ es perpendicular a θ y va en la dirección de menos r. Eso te quiere decir. O sea, como el próximo θ, si esto está girando en este sentido, va a ir para acá. ¿Está bien? El diferencial del θ versor va a apuntar para acá. Y esa dirección es en menos r versor. Claro, genial, genial, genial. O sea, está girando con la misma velocidad angular, pero está apuntando para ahí. Es eso. Claro, todo eso se puede interpretar haciendo eso, ¿no? Como una Claro. suma o, bueno, resta de diferenciales, como vectores Exactamente. diferenciales. Exactamente. Ese argumento geométrico que vimos en la clase pasada, cuando empezamos a ver para dónde tenía que apuntar la aceleración, los podés ver acá para interpretar todos los signos de derivada que estamos viendo. Genial, gracias. ¿Está bien? Si se fijan, la clase está toda ensamblada sobre los conceptos que vimos al principio. ¿Está bien? O sea, cuando lo repasen le tienen que encontrar que todo está más o menos ensamblado. Si encuentran alguna inconsistencia, me avisan. Amigo. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Bueno, para terminar la clase vamos a ver que a veces vamos a tener que describir movimientos en 3 dimensiones. Vamos a tener que escribir las ecuaciones en 3 dimensiones, por más que a veces movimientos sean en 2 dimensiones. ¿Sí? Las coordenadas polares a 3 dimensiones tienen 2 tipos de extensiones posibles. Las que se llaman coordenadas cilíndricas y las que se llaman coordenadas esféricas. No voy a hablar ahora de coordenadas esféricas, pero sí les voy a nombrar las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas, uno las puede pensar como una combinación de coordenadas polares en el plano XY más coordenada cartesiana en el eje Z. Es decir, tengo 2 dimensiones, voy a usar para describir estas 2 dimensiones el R versor y el θ versor en el plano XY y el Z versor en el plano perpendicular. ¿Está bien? Entonces, el vector posición lo voy a escribir como R en el R versor más una coordenada Z en el Z versor. ¿Está bien? O sea, como una coordenada en el plano que la voy a escribir en polares más una coordenada en Z que es perpendicular. Y las componentes velocidad y aceleración también las escribo. Las componentes en el plano XY las escribo en polares y la componente Z me queda escrita en cartesianas. Entonces es una mezcla de polares en el plano y cartesiano en Z. Esas son las coordenadas cilíndricas y las vamos a usar la clase que viene. ¿Sí? ¿Lo ven más o menos? Sí, sí. Muy bien. Bueno, esto que yo pensé que iba a llevar un poquito más de la mitad de la clase, me llevó toda la clase. Con esto se suponía que en mi cabeza iba a terminar la clase pasada. ¿Está bien? Así que lo que vamos a ver la clase que viene, como faltan 10 minutos nada más para terminar la clase, lo voy a terminar acá.
Y la clase que viene vamos a ver esto que está aquí. ¿Está bien? ¿Estoy mostrando eso? ¿Están viendo? Dice clase 3 dinámica. Se está viendo. Sí, sí, Ok. se ve. Vamos a ver, empezar con las leyes de Newton. Algo que simplemente vamos a repasar, la formulación de las leyes de Newton. Es algo que, esto sí va a ser un repaso de lo que vieron en el CBC. Me interesa simplemente verlo para poner en contexto las leyes de Newton y para entender un poco que lo que vamos a hacer es esbozar los postulados de una teoría, ¿sí? Que la vamos a usar para describir el movimiento de los cuerpos, y después vamos a, ahí sí, aplicar las leyes de Newton a resolver problemas de dinámica. Si bien esto, ustedes lo vieron en el CBC, salvo un ejemplito muy corto, después los ejemplos que vamos a ver se van a despegar de los ejemplos que vieron en el CBC, o sea que esa parte va a ser nueva, va a ser súper interesante, van a ver, porque sobre todo vamos a trabajar en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. ¿Está bien? Y vamos a ir integrando todo lo que vimos hasta el momento. Así que voy a parar de compartir, voy a parar de grabar,